identidades, las identidades masculinas, en este contexto también de auge del movimiento feminista, donde ya la lucha creció demasiado, y bueno, y nada, y queríamos discutir con vos sobre eso, cómo pensar a las masculinidades y cómo pensar también su rol dentro del movimiento feminista, no como protagonistas, sino como actores que son indispensables también en la lucha, porque este es un mundo de todas, todos y todes. Entonces, cómo construir desde el feminismo también un espacio para fomentar esa deconstrucción que inevitablemente es en conjunto. Y bueno, y por eso queríamos invitarte a vos, y nada, y que nos cuentes un poco de lo que haces y también un poco cómo pensar y cómo construir estos espacios, nada, entre todos. Bueno, ante todo agradecerles la invitación. Para mí estar en la universidad pública es hermoso y sobre todo estando hablando sobre política, género, con juventudes, digo, ¿no? Con la militancia y también con estudiantes, con compañeros. Ayer también tuve una charla con compañeros de la UNLP de otra jornada completamente diferente, pero nada, muy agradecida por la Universidad de La Plata. Y contarles un poco antes de comenzar a rosquear, a mí me gusta decir la palabra rosquear, sobre lo que vamos a hablar hoy. Me gustaría contarles a las personas que no me conocen quién soy. Yo soy Marica Combativa, yo soy promotora territorial en género y en derechos humanos. Trabajo como voluntaria en la Fundación Micaela García, con la mamá y el papá de Mica, de La Negra. Trabajamos en lo que es formación de replicadoras y replicadores de la ley Micaela, también en formación de promotoras y promotores territoriales contra la violencia de género y en defensa de los derechos humanos, y también capacitando en ley Micaela. Además, soy estudiante de psicología, ya terminé de cursar, pero todavía ni arranqué a escribir la tesis. Ya lo voy a hacer y lo estoy haciendo en base a el trabajo que estoy haciendo en masculinidades. Ahora voy al tema masculinidades. Hace 3 años vengo recorriendo el territorio con un taller que se llama Masculinidades y Confusión, que nació en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, en una toma que seguramente ustedes recordarán, porque no fue hace 30, 40 años, fue hace tan solo 3, 4 años. Recordarán cuando el neoliberalismo y el macrismo intentaban golpear duramente a la universidad pública, y todas las universidades, los colegios secundarios, salimos a responder, hicimos tomas en todo el territorio, en todo el país. Y se acuerdan que un día nos despertamos, nos fuimos a dormir con el dólar a 20 pesos y amanecimos con el dólar a 40, bueno, estábamos todos en una toma. Y en psicología, como es una carrera altamente feminizada y el cupo es mayoritariamente de compañeras mujeres cis, se veía muchísima violencia machista dentro de la toma, a la hora de hacer política, a la hora de tomar la palabra, a la hora de hablar en la asamblea, a la hora de tomar el micrófono, digo. Y dentro de la toma ocurrieron un montón de sucesos que fueron denunciados como violencia de género, y por lo cual la Comisión de Géneros del CEP en ese momento tomó la decisión de crear un taller específico para visibilizar prácticas violentas machistas. Estamos hablando del año 2018, lo que trabajábamos era los 5 tipos de violencia y las 6 modalidades de violencia que están en la ley que intenta erradicar la violencia de género. Es una carilla A4, les recomiendo que la googleen y la busquen, pero de eso trataba el taller. Ahí comencé a trabajar en este taller que vengo dando hace 3 años, y luego empecé a ser convocada de otros espacios, ¿no? Primero de otras facultades, luego de organizaciones barriales, luego organizaciones políticas, partidarias. Luego lo empecé a poder llevar al territorio donde me convocaban. Estuve en Córdoba, estuve en Entre Ríos, estuve en Santa Fe, estuve en Uruguay. De forma virtual participó gente de todo el mundo, literalmente. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay algo que es muy parecido en todos lados. En todos lados. Ninguno de los lugares que les nombré es igual. Las personas con las que pude interactuar no son iguales a nosotros, pero hay algo que tiene mucho en común. Y acá quiero empezar a rosquear antes de darles la palabra, que tomen la palabra, dar la palabra es un acto subordinante, perdón. Que tomen la palabra y que empecemos a rosquear un poco el nombre del taller: feminidades, masculinidades e identidades no binarias. Luego podemos hablar, pero empezar a hablar de la feminidad y la masculinidad como lo que son términos relacionales, ¿sí? No podemos hablar de la masculinidad sin hablar de la feminidad, y no podemos hablar de la feminidad sin hablar de la masculinidad. Además de que son términos relacionales, son términos de la modernidad, no existieron siempre en nuestro sistema de lenguaje, digo. Actualmente existen muchísimas comunidades que en su sistema de organización no tienen el concepto de masculinidad, con lo cual no hay una esencia
de la masculinidad, es una construcción, se va construyendo. ¿Quién es? Bueno, estoy creo que en la universidad, en la facultad adecuada, digo, ¿no? Después vamos a hablar del papel que están jugando los medios de comunicación y el poder, como dice la jefa, el poder mediático, en la construcción de sentido, digo, ¿no? Que es lo que más me interesa que podamos rosquear. Pero empecemos a hablar de esto. Concepto de la modernidad, es un concepto relacional, no me quiero poner susuriana, pero la masculinidad, al igual que el signo, cobra valor por oposición. ¿Qué quiere decir? Básicamente ser varón es no ser mujer. Luego podemos definir qué es ser mujer, digo, ¿no? Todos estos binarios que me interesa que los vayamos viendo. Y sí poder hablar de esta oposición y de esta dicotomía, ¿sí? Que se genera. La dicotomía tiene que ver en que esto es blanco o negro, no hay grises, ni hablar de una escala de colores, una paleta de colores, ¿no? Como a veces hablamos de la diversidad. Es dicotómico porque es siempre entre el binario, digo, A, y acá es donde me interesa que hagamos un primer punto. El binario que establece el patriarcado, el binario que establece, no tiene que ver entre hombres y mujeres, entre femenino y masculino. No tiene que ver entre A y B, ¿sí? Es entre A y no A. Es entre la presencia y la ausencia del atributo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hablar de 3 ejes fundamentales que utilizo en el taller, que son género, clase y raza. Podemos hablar de otras opresiones más, obviamente, pero síganme con estos 3. No es entre hombres y mujeres, no es entre blancos y negros, no es entre ricos y pobres. Es entre hombres y no hombres. Es entre ricos y no ricos. Es entre blancos y no blancos. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque la opresión no diferencia del otro lado de lo no hombre, del otro lado de lo no blanco, del otro lado de lo no rico. No hace falta ser negro. ¿Qué será negro? Digo, no dice Achille Mbembe. Existe lo negro, existe lo blanco, pero entendamos desde el sistema racial y las personas racializadas, no hace falta ser negro como se imaginen una persona muy negra, digo. Ya con no ser blanco, ya con ser un poco menos blanco, digo, ¿no? Ya se está racializado. Yo soy una persona blanca, no estoy racializada. Ahora, hablemos de esto con respecto a la clase. No hace falta no ser rico. No hace falta ser pobre, perdón. Ya con no ser rico estás siendo discriminado por clase. Y lo mismo pasa con el género. No hace falta irse al otro extremo de la feminidad. Ya con ser un poco menos masculino, ya vas a sentir esa opresión del patriarcado. Y eso es lo que me lleva a hablar de la masculinidad, de que además de que es un concepto relacional, es un campo de batalla, porque a diferencia de otras identidades, es una posición a defender y a ocupar en una jerarquía arriba, siempre arriba, porque si estás abajo, ya sabemos lo que pasa abajo, digo, ¿no? Entonces, constantemente hay que dar pruebas de que se es hombre y de que se está en esa posición de privilegio que es la masculinidad. Yo siempre le digo a los compañeros que vienen a mi taller, yo no les voy a decir nada que ustedes no sepan, soy una educadora popular, vengo de la escuela de Paulo Freire en el sentido de reconocer de que todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso estamos constantemente aprendiendo, y sobre todo de que nuestras identidades son las que construyen verdadero conocimiento. Entonces, ¿qué le voy a decir yo a un varón cis que no sepa de cómo ser varón cis, de lo que implica ser un varón cis, de los códigos, de los chistes, de las opresiones, de las violencias, de las injusticias, digo, ¿no? Entonces, yo no les vengo a decir nada que no sepan, pero qué importante que es poder ponerle nombre a algunas cosas para decir, a mí me está pasando esto. Arranqué hablando de la violencia de género porque antes de la perspectiva de género propiamente dicha desde lo teórico, solamente creíamos que la violencia era física. Entonces, como no había un golpe, como no había una cachetada, como no había algo visualmente explícito, nos costaba entender la violencia. Entonces, de repente entendimos de que no era solamente física, era violencia psicológica, simbólica, política, económica, patrimonial, obstétrica, y podríamos seguir, y ninguna es más importante que la otra, ni ninguna es más violenta que la otra, son violencias, digo. Y miren qué importante que es poder nombrarlas. Imagínense las identidades. Todavía hay gente que se queja de que cada vez existen más etiquetas y que deberíamos ser todas personas. Bueno, mi ciela, no existe ese universo. Lamentablemente en el universo y en el mundo en el que vivimos las etiquetas son necesarias porque son políticas, porque venimos a denunciar de que no hay solamente varones y mujeres cis, digo, ¿no? Hay otras identidades y seguramente estos debates permitan que se nombren nuevas identidades y que nos vamos a retroalimentar porque vamos a poder nombrarnos luego de otra forma. No sé, pienso en mi propia historia de vida, yo hoy me nombro con 33 años como una marica, ¿no? Del conurbano, pero cuando yo nací y crecí en Morón, a mis 17 años, pensé que era gay. Después empecé a entender un poco de la perspectiva de clase y pensé que era puto peronista, y de repente empecé a darme cuenta que era una persona no binaria, y bueno,
ojalá la militancia, el activismo y lo político nos permita nombrarnos de otras formas, porque lo importante es que existamos, no cómo nos nombramos. Me gustaría preguntarle a todos ustedes algo respecto de lo que me propusieron para que hablemos, no lo voy a evadir, sino que quiero escucharlos a ustedes porque son quienes están en el tema del periodismo sobre todo, con respecto a la construcción de las masculinidades en los medios y en las redes sociales, digo, entendamos que toda la historia de la humanidad es blanca y heterosexual, digo, ¿no? Los cuentos, las historias, las series, las películas, todas las referencias que tenemos apuntan a ese modelo. Entonces, tenemos que empezar a romper ese talle único, digo, ¿no? La masculinidad también es ese talle único. Algo de lo que quiero proponer ahora tiene que ver con ampliarlo, digo, ¿no? El talle único tiene que ver con que no todos encajamos en ese talle. Ahora sí les quiero preguntar a ustedes, ¿qué piensan ustedes respecto de eso, de la construcción en los medios de comunicación, digo, ¿no? ¿Cómo nos vemos influenciados por Instagram? Yo no manejo, por ejemplo, no uso Twitter, no uso otras redes porque me parecen muy violentas y no tengo ni ganas, ni tiempo, ni espalda, ni sangre para estar en esas redes siendo violentada y nada. No quiero que no den el debate en esas redes, digo, ¿no? Pero hay que tener ganas también y no todas las tenemos, pero sé que forman muchísimo sentido y que se manejan mediante la violencia, digo, ¿no? Es lo que las hace crecer, pero también pienso en el capitalismo. ¿Qué es likeable? ¿Qué es likeable? ¿Qué es lindo? ¿Qué es? Porque no todas las identidades son likeables, no todos los cuerpos son likeables, no todos los colores son likeables, no todas las sexualidades son likeables. Ni siquiera todos los, ¿cómo lo diría? Ni siquiera los posicionamientos políticos son likeables, digo, ¿no? Nos hostigan hasta por lo que pensamos políticamente, entonces miren si no tendrá que ver en la formación de sentido de las redes y los medios, pero de vuelta, quiero tirar la pelota para aquel lado y preguntarles a ustedes. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de lo que vengo comentando? Anímense. Yo la verdad no sé bien qué es lo que pienso. O sea, a mí me parece que en general, o sea, las identidades que vos ves en los medios de comunicación y sobre todo, no, sí, podría decir sobre todo en los medios de comunicación, em, son la persona, esto que venís diciendo, también comentando un poco, como la persona blanca, heterosexual, cis, inclusive en las mujeres un cierto estereotipo de lo que es lindo, de lo que es amable para la vista, o sea, como toda la construcción creada también de cómo deben ser las mujeres. Y me parece que también con las masculinidades igual pasa un poco lo mismo y que tampoco se permite ser de otra forma, digamos. O sea, como no hay espacio para tener otras características. Y en las redes sociales es un poco lo mismo. Creo que lo que yo veo en las redes es que se maneja más por quinchitos, entonces capaz que, bueno, puedes encontrar, si vos buscas otra cosa, puedes encontrarlas, pero igualmente, obviamente se sigue una lógica estructural de las redes que sigue ahí, o sea, no cambia. Y sí me parecía interesante esto que decías de, bueno, igual los espacios hay que disputarlos. De hecho, es una discusión que redamos cuando este es un congreso que ya venimos haciendo hace unos años y ya a partir desde el año pasado discutimos también lo que son las redes sociales y como la importancia de disputar esos espacios digitales también. Sí, Eso y se algo debe. que de lo que mencionabas al principio, que lo trabajo mucho en los talleres, tiene que ver con la falta de figuras de identificación positivas para las masculinidades. ¿Qué estoy diciendo con esta frase? Bueno, algunos compañeros quizás me puedan ayudar, sobre todo las y les compañeros que hayan ido a los encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias, digo, ¿no? Para también tejer algo del recorrido. ¿Qué tienen que hacer otros grupos? Bueno, quizás ver los recorridos de los grupos de alrededor y decir, che, miren esta experiencia, a ver si la replicamos. Bueno, mucho de lo que ocurrió en estos encuentros plurinacionales, y ahí de vuelta la palabra para ustedes, para que me digan, che, sí o no, quizás, tiene que ver con que la Argentina, cuando yo digo que la Argentina es blanca y heterosexual, hablo de los medios de comunicación. Y la figura de la feminidad en singular que tenemos mediante la televisión argentina, ¿cuál es? La de la mujer blanca, siempre sexualizada, siempre joven, aunque tenga 94 años, va a tener que ser joven, digo, ¿no? Con María Eugenia Vidal, perdón. Bueno, exacto. Digo, los encuentros plurinacionales justamente lo que permitieron dentro de todo lo que tiene que ver con la organización política y territorial, digo que no es menor, también permitió la posibilidad de verse en otros espejos, había otras identidades posibles de habitar.
les pibis, las pibas, se empezaron a ver en, che, mirá, puedo ser una persona asexual de la tercera edad, defensora de los derechos sexuales y no reproductivos, puedo ser una masculinidad trans, puedo ser una trabajadora sexual, puedo ser una lesbiana motoquera de 90 años, qué sé yo. Tantas posibilidades de ser que en la tele no están, que en los libros no están, que no están, no nos permiten verlos, digo, ¿no? Porque hay todo un sistema que abona a que eso esté invisibilizado, escondido, arrojado hacia los márgenes. Por eso nuestras identidades son abyectas, como dice Judith Butler, digo, ¿no? Porque son vidas que no merecen ser vividas, muertes que no merecen ser lloradas. También me recuerdo una frase de la Berkins, que es únicamente para las identidades travestis trans, que Loana siempre decía que las identidades travestis trans son identidades cloacalizadas, porque reciben la mierda del resto de las opresiones, digo, ¿no? Si una persona es discriminada por ser negra, dentro de la opresión de las personas negras, también excluyen a las personas trans negras. Las personas gordas excluyen también a las personas trans gordas, digo, ¿no? Como la intersección, digo, por eso es que se los quiero marcar, pero trayendo lo que decías vos, ¿qué pasa con los encuentros? ¿Existen los encuentros plurinacionales de masculinidades? Sí, obvio que hay encuentros de masculinidades, no los quiero negar ni menospreciar, pero estoy hablando del impacto político y de la interpelación. Digo, ¿no? ¿Qué los convoca? ¿Por qué están yendo? Algo de lo que ustedes me convocan a hablar a mí, lo pregunto y lo digo siempre en los talleres, lo que más me preguntan las masculinidades es, los varones, cis, heterosexuales, ¿podemos ser feministas? ¿Qué pregunta? Digo, ¿no? Ahora, ¿ser feminista qué es? Digo, porque en realidad es advertir que existe una desigualdad en base al género. Después tenemos que agregar más intersección, digo, ¿no? Porque no alcanza con ser feminista, porque hay feministas que son transexcluyentes. Entonces hay que ser transfeminista, digo, para poder entender ese recorrido, pienso, ¿no? A la inversa. Las masculinidades, digo, ¿qué los convoca? ¿Los convoca la lucha feminista o los convoca una lucha en contra del patriarcado? Digo, ¿se ven como víctimas de ese patriarcado y como al mismo tiempo victimarios? Pienso, porque algo que se le criticó mucho a Rita Segato fue cuando Rita dijo que las masculinidades son las principales víctimas del patriarcado, y las personas entendieron que lo que estaba diciendo Rita era que los varones eran los que más sufrían, y no, nunca jerarquizamos opresiones. Lo que está diciendo Rita era algo cronológico. Son las principales y primeras víctimas porque son quienes lo encarnan el mandato de masculinidad, encarnan ese mandato y luego obviamente destruyen no solamente su propia potencia en la identidad, sino todo lo que hay alrededor. Digo, algo de lo que decías vos también tiene que ver con esto, de vuelta, la falta de identificaciones positivas, digo, ampliar los márgenes, digo, ampliar los márgenes de talle único. El talle único lo podríamos de vuelta definir de muchas formas, digo, ¿qué es ser varón? Bueno, ser varón es cumplir con determinados requisitos, depende del lugar en el que vivas, del momento histórico en el que estés, pero va a tener que ver con cumplir con mandatos, ¿sí? Con requisitos. Bueno, ¿podemos ampliar esos márgenes? Digo, ¿cómo los ampliamos? Porque de vuelta, en los medios de comunicación lo que se sigue viendo, a mí no, a varios de nosotros nos parece vetusto, rancio, aburrido, y es como, ¿están hablando de esto en la tele? ¿Todavía cumplen estos roles? ¿En serio están con esta dinámica del panel donde tres se enojan y uno no? Y vos decís, ¿están tomando a la gente por idiota o lo que están haciendo es distraernos constantemente? Bueno, yo creo que es distraernos constantemente. Creo que, de vuelta, ya vamos a hablar del rol de los medios de comunicación, pero preguntarles a ustedes por esto, digo, ¿no? Por esta falta de identificaciones masculinas positivas, digo, ¿no? Lejos de Rambo, lejos de Superman, lejos de los Cacho Castaña, digo, ¿no? Lejos de estos chabones exitosos, de los Tinelli que dejan embarazadas a cuantas mujeres encuentran, digo, lejos de esos parámetros que ya nos dimos cuenta que no van, digo, algo de eso preguntarles, ¿qué piensan a futuro sobre todo, digo, ¿no? Para quienes habitan la masculinidad, porque de vuelta, existen un montón de masculinidades que no son cis heterosexuales, pero no se ven. Buenas, ¿qué tal? Primero, nada, gracias por estar, un placer escucharte. En relación a la pregunta, digo esto de, bueno, ¿qué rol ocupamos, digamos, los varones cis, e incluso si nos definimos como feministas? Esa, no sé, es una pregunta que a mí me cuesta personalmente responder, porque entiendo que más allá de la etiqueta de feminista o no, tenemos una tarea y un rol que tiene que ver justamente con lo que venimos a charlar hoy, que es de construir la masculinidad hegemónica, violenta y normativa que existe. O sea, si vos me decís cuál es el rol de los varones sí en esta lucha, y lo primero que se me ocurre es eso, o sea, tratar de construir otras formas de ser varón, básicamente.
Y me surgía una pregunta, venía pensando, o sea, no solo quería responder eso, sino preguntarte algo, porque a mí me llamaba mucho la atención eh, de que vos laburás lo que son, o reflexionás sobre las identidades de una perspectiva decolonial y popular. Y eso es algo que, por lo menos, yo no noto que se discuta demasiado a la hora de pensar las masculinidades, y me parece fundamental, o sea, pensarlo desde esas dos perspectivas, porque digo, discutir esto está anclado también a discutir un proyecto de país, y la perspectiva de colonial y popular, digo, me parece fundamental en ese sentido. Y quería preguntarte, así pues me surgía la duda, venía pensando, ¿qué es lo que aporta pensar, digamos, a las masculinidades, las feminidades y las identidades no binarias con esas dos perspectivas? La primera reflexión que se me ocurre es, digo, qué sé yo, antes, en la época precolombina, en los pueblos originarios, como había una variedad de géneros impresionante, y es lo primero que se me ocurre, pero estoy seguro que son muchas más cosas que deben aportar y que hacen mucho más interesante y necesario discutirlo desde esa perspectiva. Gracias. Nada, metí reflexión, Gracias. pregunta, todo. Gracias por quería hablar de esto, gracias por traerlo, sobre todo porque hace 3 días fue el 12 de octubre, digo, ¿no? Qué importante poder hablar de esto. Y sobre todo porque veo compañeros que no dudo que entiendan y que luchen contra el imperialismo. Y digo, ¿qué pasa a veces que el antiimperialismo sí lo entendemos, pero el anticolonialismo parece como, ay, no, bueno. No, es justamente lo que estás diciendo, es no reconocernos justamente en esa colonialidad, en esa blanquitud, en esa Argentina blanca, en esa Argentina racista, digo. Lo que mencionás vos tiene que ver justamente con que, bueno, el género binario es colonial, digo, ¿no? Tiene que ver con el mito de Occidente, donde todo lo que no se parece a Occidente va a ser exterminado, negado, y la experiencia que tenemos en nuestro territorio tiene que ver con eso. Yo en el taller hablo mucho acerca de las invasiones mal llamadas conquistas, digo, no, está bien, fueron conquistas, porque le vamos a darle la cocarda si quieren, pero fueron invasiones. Fueron invasiones donde hubo saqueo, donde hubo muerte, donde hubo exterminio. Hasta el día de hoy sigue estando. Hace menos de 2 semanas, el gobierno de Río Negro, en Furiloche, reprimió a la nación mapuche una vez más. No es que la primera vez. Digo, viene ocurriendo. ¿Por qué? Por las tierras. Bueno, se está pidiendo la prórroga de la ley de Néstor, mira, ¿qué estoy diciendo? La 26.150, creo que si no me equivoco, no, esa es la de, me estoy equivocando de ley, ahora la busco el número de la ley, pero está pidiendo la prórroga justamente por la propiedad de las tierras comunitarias, y lo que me lleva a hablar tiene que ver con esto, de vuelta, el género colonial. Yo trabajo mucho acerca de la colonización y de cómo se formó, digo, ¿no? Estos géneros. Lo que vos me traés tiene que ver justamente con que antes de la llegada de este hombre occidental blanco, con este género binario, se reconocían más de 5 géneros en lo que era Abya-Yala, que hoy se conoce como Latinoamérica. Todavía en el norte, en Norteamérica, existe lo que se conoce como Chu Spirit o 2 espíritus, en México las Muyes, también en el norte de la India les Ijra, digo. Algo que me interesa también trabajar, que de vuelta no soy académica ni teórica, pero leí un montón de libros que me parece interesante poder colectivizarlos, y El Caliban y la Bruja, de Silvia de Federici, habla acerca de las sociedades antes de la llegada de las invasiones, cómo existía un patriarcado al que llaman de baja intensidad, ¿sí? De bajo impacto. Siempre existieron sociedades patriarcales donde hubo un patriarca en el centro, digo, ¿no? Generando que todo girara en torno a esa figura, pero el manejo del cuerpo, el cuerpo de la mujer entre comillas, porque no existía tal etiqueta, digo, ¿no? El cuerpo de la mujer como un territorio es puramente occidental y capitalista también, digo, ¿no? Tiene que ver con una lógica de la explotación, de la usurpación, por eso hablamos de cuerpo-territorio, porque al igual que el territorio, el cuerpo de algunas identidades se puede vender, expropiar, explotar, digo, ¿no? Destruir, quemar, como lo hacen con los territorios, básicamente. Y en esta colonización la violencia se aprendió, digo yo, dice Silvia de Federici, yo no digo nada. Y algo que me interesa mucho es que la experiencia que tenemos como latinoamericanos es la fundación de nuestra sociedad en base a eso, a la violación, al rapto, digo. No solamente, afuera nos llaman sudacas, por ejemplo, ¿no? No solamente somos, como dice Mabel Burin, en un texto que se llama la construcción de la subjetividad masculina, dice que somos hijos de la chingada. En México sería algo así como los hijos de puta, o los hijos bastardos, los hijos sin padre. Porque no solamente nacemos de una mujer que es considerada inferior, sino que además es una mujer indígena y violada, digo, ¿no? Hablamos de ese mestizaje que hubo en Latinoamérica, que parece un mestizaje
darwiniano, digo, natural, y se olvida que fue mediante invasión, conquista, abuso, violación, digo, ¿no? Exterminio. Entonces, algo de lo que sí me parece interesante es justamente eso, poder visibilizar de que esto no es propio y de que no solamente no es propio, no es lo único, que eso es lo que más me parece interesante, que no es lo único. Dejar de obligar, digo, nosotros cuando intentamos visibilizar y romper mandatos no lo hacemos para implementar nuevos mandatos, digo, porque no es la idea. No es que abajo la monogamia, todos vamos a ser poligámicos. No, no, la verdad es que no queremos más reglas. No queremos más que nos digan cómo tener que ser y sobre todo erradicar las violencias que eso produce, digo, ¿no? Porque no todo el mundo se adecua a esos talles únicos de cómo vestirse, cómo comer, cómo ser, cómo sentir, cómo verse, digo, ¿no? Cómo nombrarse. Entonces, la colonialidad creo que lo que tenemos que poder visibilizar tiene que ver con eso, aunque no es algo que ocurra realmente en nuestro territorio y que tampoco ocurra en nuestras prácticas, digo, porque es una lectura errada del mundo. No sé, pienso mucho en la comunidad LGTB, lo pienso yo como marica. Muchas veces me pongo también en el mismo grupo que las compañeras lesbianas, digo, ¿no? Nos leen desde el heterocentrismo y la pregunta que se nos viene siempre es ¿quién hace de hombre y quién hace de mujer? Y es como, nadie hace de nada en todo caso, digo, están hablando de roles, ¿no? Se asumen que los roles existen, digo, ¿no? Que los roles binarios existen en cuanto a activo-pasivo, penetrado y penetrado, digo, ¿no? Que hay penetración también por el coitocentrismo. Entonces, esa asunción de heterosexualidad, esa asunción de sexualidad, digo, también ocurre, digo, y pienso mucho en lo que decís vos, en la intersección que hay con las naciones originarias y el reclamo, y de cómo en el Caliban y la Bruja lo que habla Silvia de Federici tiene que ver con esto de que no era necesario nombrarse desde un género, sino desde un hacer. Y acá me pongo re marxista con el materialismo, digo, ¿no? Y con la práctica de los cuerpos. Entonces, ¿a mí qué me importa si vos sos varón, si vos sos mujer? En términos de que tenés un pene o una vulva, ¿a mí qué me interesa lo que haces con ese pene con la vulva? A mí lo que me interesa es qué haces con tus manos, hermano. ¿Qué haces? ¿Sos pescador? ¿Pescás? Sos pescador. ¿Haces pan? Sos panadero. ¿Haces madera? Sos carpintero. Me organiza más saber qué carajo haces para esta comunidad que qué tenés entre las piernas y cómo lo usás. ¿Me siguen con eso? Me encanta que hagan así con la cabeza. Porque tiene que ver con esa organización de la sociedad. ¿Qué vamos a hacer en la comunidad? Si a mí de qué me sirve saber. Foucault decía que lo que menos viene a regular la heterosexualidad es con quien coge. Porque los heterosexuales, aparte de inventar la heterosexualidad, inventaban la infidelidad, digo, ¿no? Lo que viene a regular la heterosexualidad es con quién se asocian, con quién se casan, a quién le dejan las propiedades, es económico, es capitalista la heterosexualidad. No tiene que ver tanto con lo otro. Y al mismo tiempo, ya que hablo de Foucault y estamos hablando de masculinidades, siempre recomiendo una nota muy corta que le hacen a Foucault. A mí leerlo a Foucault me duele, no lo entiendo, me cuesta un montón, tengo que hablar con compañeros que lo han masticado y que me digan, che, bueno, puede ser, porque la verdad que me cuesta. Esta es una entrevista, con lo cual es fácil de leer, porque lo están entrevistando el chabón. Se llama La homosexualidad como modo de vida. Es una punta que yo tiro mucho en el taller hacia las masculinidades. La homosexualidad como modo de vida, una entrevista a Michel Foucault. Básicamente en esta entrevista de lo que habla Foucault es de cómo el capitalismo, el heterocentrismo, el patriarcado, lo que intenta, con otras palabras, porque no se utilizaban esas palabras en esos momentos, lo que intenta justamente con la homosexualidad es volverlo completamente algo peligroso, peyorativo, promiscuo, sucio, peligroso, degradante, digo, ¿no? Porque lo que más quiere borrar es la posibilidad de que dos varones sean tiernos, de que dos varones se quieran, se amen, se mimen, formen familia. Tienen que ocultar esa posibilidad. Es preferible ver a hombres con armas cagándose a trompadas que de la mano besándose. Todavía sigue siendo peligroso eso, digo. Y cuando hablo de la homosexualidad como modo de vida, me retrotraigo ahora a la actualidad, digo yo, ¿no? Y tirarles esa punta. Siempre nosotros nombramos la consigna de nuestra marica Carlos Jáuregui en una sociedad que nos educa para la vergüenza. El orgullo es una respuesta política. Yo creo que las nuevas consignas tienen que ver con que para las masculinidades tradicionales, sobre todo, viven en una sociedad que los educa para la violencia, y creo que la ternura es una respuesta política. Creo que tiene que ver con algo de la ternura, políticamente hablando, no para quedar bien, porque también lo vemos eso. Bourdieu en La dominación masculina habla acerca de la virilidad. Dice que lo que mantiene al varón en la hegemonía es la virilidad. Y la virilidad es epocal. ¿Qué es la virilidad? Es lo que te hace ser un macho, es lo que te hace ser un hombre. Vámonos al siglo XV, en Francia, en la sociedad burguesa, para ser un macho había que tener medias cancán, zapatito de taco con hebilla dorada, porque plateada era de pobre, vestidito rosa o celeste, polvo blanco, porque nunca negro, siempre racista, y una peluca en la cabeza. Eso era ser macho en Francia. Imagínense esa persona se sale ahora a 11, en 11 a la calle, la matan, la destruyen.
Bueno, cambió. Ahora el macho no es Cacho Castaña, que dice libremente, si te agarro con otra te mato, te doy una paliza y después me escapo. Ahora quizás la virilidad es justamente que el varón sea tierno, que llore, que se pinte las uñas, que use pañuelo verde, pero que no deconstruye nada, digo, ¿no? Que sigue ocupando el centro de la escena, que sigue ejerciendo las mismas violencias. Entonces tengamos cuidado que lo que hay que deconstruir también tiene que ver con la virilidad, con dejar de creer en esa potencia, en siempre estar predispuestos, digo, ¿no? Yo después lo trabajo mucho relacionado con la cultura de la violación, ese mandato de la masculinidad de estar siempre activo, siempre potente, siempre deseante, ¿no? Y bueno, se pone picante. Más si no hay ESI, después vamos a hablar de la ESI. Dígame algo, ¿en qué se quedaron pensando? Yo me anoté un montón de cosas para charlar, ¿eh? Porque también me preguntaron, les pibes me preguntaron qué avances se han dado. Digo, un montón, tenemos que hablar de los avances, porque si no parece que todo es una mierda, digo. Yo soy muy, quiero ser muy realista, digo, ¿no? Cuando hablo de que no vamos a tirar al patriarcado, no vamos a tirar al capitalismo. Si esas mierdas se caen por su propio peso. El capitalismo está cayendo porque está destruyendo el planeta, pero no es que va a destruir el planeta y va a dejar de haber capitalismo, va a haber un monstruo peor. Lo dije el miércoles y lo vuelvo a repetir. Entonces, esto no es para no ser optimista, es para ser conscientes de lo que estamos haciendo. Esto es una patada al capitalismo y al patriarcado. Que haya una marica hablando en una universidad pública es una patada al patriarcado. Que tengamos leyes como las que hay en Argentina son patadas que le hemos dado al patriarcado, digo. A mí me han convocado, por ejemplo, del Ministerio de Géneros de República Dominicana, y cuando hablo de nuestro marco normativo, de las leyes que hay en Argentina, me dicen, Argentina es un país maravilloso. No, bueno, sí, pero no. Pero sí, ustedes están acá conmigo y saben que lo que estoy diciendo es así. No, no se cumple todo, no se cumplen todas las leyes, digo. Pero tenemos leyes, no estamos en cero, tenemos un piso de ciudadanía. Desde la ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ley que intenta erradicar la violencia contra las mujeres, muchísimas leyes que intentan garantizar derechos de salud sexual y no reproductivos, sino y no reproductivos, me gusta decir. Digo, últimamente el cupo laboral travesti trans, digo yo, el debate que se ha dado por la despenalización del aborto creo que fue histórico porque nos permitió vivir en la experiencia del cuerpo cómo formamos parte y cómo participamos de la elección de esas personas que estaban ahí adentro, diciendo las cosas que decían, que la cerámica, que los perritos recién nacidos, vos decías, yo voto a estas personas, yo voto a legisladores, legisladoras, senadoras y senadores, no lo puedo creer. Bueno, increíble poder vivir esa experiencia en el cuerpo, digo, ¿no? Entonces, pienso mucho también en eso, ¿qué avances se dieron? Un montón de avances se dieron. Nos falta, yo creo que nos falta todo, digo, cuanto más intersección hay, más todavía, porque de vuelta, yo soy una persona blanca, si acá en vez de haber había una marica migrante, racializada, muchísimo más, digo, nos falta todo, pero no estamos en cero, y eso también es importante, porque es un piso de ciudadanía. Yo me quedé pensando en algo que decías. Hola, ¿cómo andás? Lámparo. Me siento como súper como revuelta porque hay un montón como de hilos para tirar. O sea, Te veo que te mueves, me gusta que la gente se mueva. Me quedé pensando un poco en, bueno, ¿no? Nosotros de alguna manera como que asumimos el feminismo como un movimiento político y lo atravesamos, o sea, y decidimos hacerlo parte, digamos, de un proyecto que es más amplio, porque entendemos que esa es la verdadera transformación, ¿no? No me acuerdo cuando surgió, bueno, hablabas al principio de la toma y de todo, y siempre como que en la universidad, o al menos en nuestra facu también en comunicación, bueno, en 2017 se renovó el plan de estudios, los cursos de ingreso empezaron a abordar mucho más esta temática y todo. Entonces empezamos a discutirlo, bueno, el feminismo nos sirve siempre y cuando sea una cuestión militante, ¿no? O sea, enmarcada en un proyecto político. Entonces pensaba como, bueno, porque no sé, a mí la verdad es que no me gusta ver una campaña de Avon, digamos, feminista, o de ese tipo de marcas que a veces siento como que mercantilizan de alguna manera ciertas luchas sociales que son re importantes. Entonces yo digo, ¿cómo afrontar eso o cómo dar la discusión en torno a que ser feminista porque me gusta esa lucha o porque veo que es lo que está de moda, si se quiere, muy entre comillas? O sea, básicamente como mi pregunta es cómo enfrentar el feminismo liberal, que es el de... No, me muero. Como pero liberal me refiero a que va en contra de, o sea, de la propia Argentina, de la comunidad organizada. O sea, no sé, yo tengo
Y digo, pasa en la universidad pública, si se quiere, no sé, otras amigas o compañeras o amigas que, no sé, su referente es Michelle Obama o Hillary Clinton, y yo digo, bueno, eso no es feminismo, digamos, o al menos no en Argentina o en América Latina o como se quiera. Y lo mismo me pasaba, o pensaba, primero esa pregunta, eso era uno de los hilos, y el otro hilo que tenía, que capaz que lo pueden abordar incluso más los compañeros, que era un poco como, bueno, tengo muchos amigos o amigas, amigos, sí, o amigues, digamos, de identidad no binaria, que muchas veces sienten como, perdón, o sea, siento como que estamos como en plena confianza, o sea, nada de lo que digo está como dicho para despotricar o para señalar, que es como que les da paja, incluso a veces como, pero paja en el sentido de que les es pesado, digamos, como la cuestión del feminismo, como que sienten que ahora se habla en todos lados y está en todos lados y se les hace pesado. Entonces yo digo, ¿cómo podemos? Porque sabemos que es una lucha necesaria, digamos, y que hay que discutirlo, y que el feminismo es difícil porque viene a deconstruir y construir encima algo más justo, que no se torne eso en la conversación pública, ¿no? Como un tema más. Ya capaz que es re difícil, ¿no? O No, incluso no, que no inhabilite ciertas discusiones, porque a veces siento, no sé, que muchos compañeros en ciertas instancias o se quedan callados o no dicen lo que piensan, o esas cosas, o me ha pasado de amigos, digo, hasta en una situación, hasta de un boliche, de no saber cómo encararse a una chica en un boliche porque capaz que se ofende, o hasta hablar en una clase cuando estamos hablando de feminismo, ambas situaciones, digo, no sé, te tiré un montón de hilos, me parece no, pero sí. Lo primero que dijiste me lleva a hablar, obviamente, de dos de las referentas más importantes, y voy a hablar de mujeres en términos de mujeres cis, digo, ¿no? Las dos mujeres que más conquistas han logrado para el colectivo de las feminidades fueron altamente odiadas y repudiadas por las feministas académicas. Hablo de Eva Perón y de Cristina Fernández de Kirchner, básicamente. A mí me cuesta muchísimo hablar con alguien que niega eso, y es como me duele, ¿entendés? Porque tuvimos una presidenta mujer durante 8 años que cuando decía todos y todas nos reíamos de la loca de mierda esta, y hace unas semanas atrás la siguen tratando de loca, digo, ¿no? El presidente que me la niega y que le tiene que pedir reuniones ahora. Entonces digo, me cuesta muchísimo hablar de feminismos sin que me reconozcan eso. Al mismo tiempo, miren lo que voy a decir, ni Evita ni Cristina nunca se nombraron feministas. Nunca se nombraron feministas. Y ahí también hay algo para poder rosquear. Ahora, yo no quiero que todo el tiempo sea el apretar el botón de ¿y dónde está la feminista? Tipo, cada vez que pasa algo, ¿y dónde están las feministas? Bueno, las feministas no son las que ocupan los cargos de poder. Lo que sí me parece interesante es que cuando apretan ese botón, lo que están queriendo decir es que le están dando una entidad al feminismo. Están queriendo decir, entonces el feminismo que tiene poder para corregir esto, ¿por qué no lo corrige? Bueno, me estás entonces reconociendo algo de ese poder disruptivo de transformación, pero no tengo el poder real. No tenemos forma de. Yo trabajo, ayer lo contaba en la radio esto, yo trabajo como voluntaria en la Fundación Micaela García, nosotros trabajamos con la ley Micaela García, pero no existe un órgano que sancione el incumplimiento de la ley. Entonces, ¿a quién le importa si se cumple o no la ley si no existe un órgano que sancione? La ESI. ¿A los docentes se les quita puntos por no dar la ESI transversalmente? No. ¿Hay sanciones? No. ¿Hay regulaciones? No. Entonces, digo, hay algo de eso que tiene que empezar a ocurrir. Yo no creo que todo lo que ocurra tiene que ser agenda de los feminismos, por ejemplo. Yo desde la disidencia, por ejemplo, luego reconociéndome dentro de algunos feminismos, no de todos de vuelta, porque hay feminismos que son blancos, que son transexcluyentes, que son clasistas, y existen, y no los voy a negar, porque yo siempre digo lo mismo, nosotros no le podemos dar a nadie el carnet de feminista, como tampoco le podemos dar a nadie el carnet de peronista. Pichetto es peronista. Por eso para mí es importante que la gente se nombre y decir, vos sos peronista de Néstor y Cristina o de Pichetto, porque tengamos cuidado, digo, ¿no? Y no le podemos andar sacando el carnet a nadie de lo que se quiera nombrar, pero sí es importante diferenciarnos. Y ahí es donde pienso todo el tiempo en esto, digo, ¿no? En esa constante reclamo a los feminismos, ¿no? Como acá hay un problema, ¿y dónde están los feminismos? Bueno, intentando sobrevivir, pienso. Yo pregunto, ¿quiénes están del lado de la opresión? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Porque si yo voy a responsabilizar del racismo a las personas racializadas, en vez de hacerme cargo yo como blanca de todos los privilegios que tengo, estoy en problemas. Entonces, yo todo el tiempo busco que las masculinidades se incluyan en estas batallas, no solamente desde un lugar de revisar sus propias prácticas, sus propias violencias, lo que a ellos mismos les hicieron, sino también hacerse cargo de que son el sujeto político de la hegemonía, y son quienes tienen la voz, digo. Es como, son quienes tienen la autoridad.
Yo trabajo un concepto teórico que es de un filósofo francés, que es Jacques Derrida, que trabaja la teoría de la deconstrucción. Siempre que hablo de la deconstrucción me parece muy importante visibilizar la construcción. Es necesario romper, destruir, pero también reconstruir, entonces, porque si no es romper por romper. Entonces agarrar un martillo y entras a romper como una loca, no. Tenés que romper despacio porque ese ladrillo lo tenés que volver a usar para hacer la pared al lado. Despacio, ¿cómo vas a romper esto? Y armar algo, porque no armamos nada, estamos todo el tiempo deconstruyéndonos, y en realidad no estamos deconstruyendo. Entonces, falogocentrismo es una palabra que utiliza Jacques Derrida para hablar acerca del privilegio que tiene lo masculino, no las masculinidades, lo masculino en la construcción del significado. ¿Por qué? Porque históricamente cuando se definió el mundo, quienes participaron eran varones. ¿Pero eran varones trans? Nah. ¿Eran varones negros? No, no. ¿Eran varones putos? No, tampoco. Mujeres tampoco, digo, no tenían derecho. Estoy hablando de hechos históricos, estoy hablando a cosas que podemos rastrear, digo, ¿no? Entonces, quienes participaron históricamente siempre fueron las mismas personas, y todo lo definieron desde ese punto de medición. Ese es el talle único. ¿Vieron la figura del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, el de las proporciones divinas, supuestamente, que es un tipito abierto con 4 brazos y 4 piernas? ¿Quién encaja en ese cuerpo? Que parece Cristóbal Colón, rubio con el pelito Carrez, tipo. ¿Quién encaja en ese cuerpo, digo, no? Les gordes no encajan, les negres no encajan, las personas trans no encajan, las personas binarias no encajamos, las mujeres cis menos. Digo, nadie encaja más que esa o ese hombre, ese es el talle único. Entonces, eso es lo que también me parece que es importante que podamos visibilizar, de que hay un poder ahí, digo. Ser varón implica hallarse en una posición de poder, dice Bourdieu también. Entonces, no es lo mismo hacer una lucha desde la resistencia que hacer una lucha, digo, con todos los privilegios. No es lo mismo. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Es como un doble camino, creo yo. Las masculinidades tradicionales, sobre todo, tienen ese doble camino. Yo cuando termino de hablar en mi taller, les pregunto siempre a las masculinidades que participaron por qué piensan que yo estoy dando el taller. Y lo que termino de concluyendo tiene que ver justamente con esto de la feminidad. Si el taller de masculinidades, o esta charla que yo les estoy dando a ustedes, lo estaría dando cualquiera de estas compañeras que está acá, porque no dije nada que nadie sepa. Yo no formalicé ningún conocimiento, no descubrí nada, está todo en internet, digo, todo bibliográficamente googleable. ¿Por qué lo estoy diciendo yo? Y porque tengo una expresión de género bastante masculina. Porque si mi expresión de género fuera un poco más femenina, quizás la feminización me haría correr la pasada que corren todas las compañeras, digo, ¿no? Que diga lo que diga, haya estudiado donde haya estudiado, le falta pija. Está frígida. Es una lesbiana. Es una resentida, digo. Lo vivimos con Cristina, lo vivimos con ahora Victoria Tolosa Paz, lo vivimos con Ofelia Fernández, digo. Lo vivimos con la rusa, con Miriam Bregman. En el debate el otro día, la única que parecía una loca era ella. Y era la única que estaba diciendo lo que todos queríamos que digan, ¿entendés? Pero quedaba desentonada de tanta normalidad. Digo, tenemos que votar un radical, atención. Entonces, digo, parecía ella la loca. Entonces, volver un poco a esa jugada, y me parece muy interesante que recorramos nuestra historia de cómo atraviesa el cuerpo de una feminidad el poder, digo, ¿no? Tenemos de vuelta una presidenta 8 años y podemos ver algo del poder ahí. Y de vuelta, históricamente, nunca nadie se corrió de un primer puesto. Nunca nadie se corrió. ¿Quién se corrió? Una mujer, cis. Les escucho. Yo lo de Cristina ya me Hola, pongo. Marica, ¿cómo estás? Hola, Simón. Bueno, primero que nada agradecerte por acá. Si bien decís que todo lo que decís está en internet, me parece que lo dijiste de esa manera, me asombra cómo lo relacionás, la claridad con lo que lo ordenás con tu experiencia de tallerista. Me parece re piola eso. Y me quedo con este último concepto que tiraste, el construir poder. Vos dijiste que, por lo menos así lo concebís vos, es más importante que o organiza qué haces para la comunidad en vez de qué tenés entre las piernas y qué haces con eso. Y yo lo relaciono mucho incluso con nosotros, digamos, o sea, somos una agrupación estudiantil, formamos parte del movimiento estudiantil y siempre nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que tenemos en común con alguien de otra facultad, de otra edad, que viene de otro lado? Digamos, el ser estudiante, lo que hacemos, como que eso nos ordena, no solo en relación a nuestra identidad, sino también a la hora de construir poder, que sea un factor de movilización para organizarnos, para construir. Si bien vos lo dijiste más en el marco de la cuestión identitaria o de género, lo llevo como a discusiones que hemos tenido, que tenemos como quienes nos organizamos para construir poder, ni más ni menos, digamos, eso que se tiene en común y lo que se hace, lo que organiza la comunidad. Me pareció como re piola eso que dijiste.
y sobre todo para esto último, para construir poder, porque por ahí algunas veces como que siempre se ven las cuestiones desde lo diferente y empezar a fragmentar y falta como el factor ese de unidad. Entonces eso que haces para la comunidad, para organizarnos, me parece re piola y digo, me llevó como a reflexiones que hemos tenido incluso a la hora de organizarnos. Te voy a contar algo que lo voy a relacionar con lo que dije anteriormente, digo, ¿no? Esta pregunta de ¿los varones podemos ser feministas? Bueno, espero que sí, ya urgente, lo necesitamos. La pregunta que viene a continuación siempre es esto, ¿no? ¿Qué lugar ocupamos dentro de los feminismos, las masculinidades? Y ahí es donde yo les digo, no hay lugares a ocupar en los feminismos, digo, hay roles a cumplir, ¿sí? No es vertical, es horizontal. Y este ejemplo lo puedo dar, por ejemplo, con los trabajos formales que tenemos, ¿no? Pensemos en roles y pensemos en cargos. El cargo jefe siempre lo ocupa el que no hace una mierda, el que viene a un rato y se va y se llena de guita. Y el rol del empleado que hace todo somos nosotras, la camarera, la call center, la vendedora de ropa. Entonces, ¿a mí qué me importa tu puesto? Se caga de la risa, Amparo. ¿A mí qué me importa tu puesto? Si los jefes, los puestos de jefes, ¿quién te lo dio? Si no haces un carajo, hermano, tenés el capital, obviamente, bueno, obvio, tenés los medios de producción, pero digo, me importa más qué haces. ¿Vos sabés trabajar lo que vendés? Porque no sabés trabajar lo que vendés. Vos vendés la fruta, no la cosechás, no la producís. Vos vendés el producto terminado, no lo sabés ensamblar, digo, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece interesante también a jugar, de roles y de puestos. Entonces, eso tiene que ver también con los feminismos. Y también con lo que vos me estás comentando, digo, ¿no? Una organización política partidaria, estudiantil sobre todo. Cuando ustedes se organizan, no se andan preguntando qué tienen o qué no tienen, es quién hace qué, quién hace el flyer, quién hace la difusión, quién hace la convocatoria, quién la llama a la marica, digo. Organizarse es eso. Rita Segato hace poco dijo algo que me pareció hermoso, que me parece que estaría buenísimo que lo empecemos a rosquear y ampliar. Todo lo que digo, lo digo desde mí, digo, me parece muy importante politizarlo, nada de lo que estoy diciendo es abstracto y es algo consensuado, lo hablo desde mi propia experiencia y está completamente sesgado por mi experiencia de vida, porque de vuelta, creo que desde nuestras identidades es donde construimos un conocimiento singular. Me perdí con lo que iba a decir. Pero estaba por decir algo. Ay, me olvidé. Rita Segato dice Rita que... Segato, vamos, gracias, perdón, me estaba perdiendo. Frase que ya hemos debatido muchísimo, lo personal es político, ¿sí? Entendemos que lo personal es político porque nuestras camas son políticas, nuestros deseos son políticos, los cuerpos de algunas personas son políticos. Quiero dar una vuelta de rosca a esa frase, que de vuelta no se la estoy dando yo, se la da Rita. Si lo personal es político, lo político nace de lo doméstico, ¿sí? Lo político nace de lo doméstico porque lo político lo entendemos como la mediación de las relaciones humanas, para que nosotros nos llevemos medianamente bien. Tenemos que consensuar algunas pautas, algunos contratos, eso es político. Y lo político nace de lo doméstico, porque en lo doméstico está la necesidad de sobrevivir. No te podés comer toda la comida, hermana. No podés hacer lo que querés, tenemos que cumplir algunas reglas de la comunidad, tenemos que tejer algunas pautas. ¿Quién va a hacer la comida? ¿Quién la va a ir a buscar? ¿Quién la va a preparar? ¿Quién se va a ocupar de estas crianzas? Digo, ¿no? Tenemos que dividirnos los roles a ocupar, y eso es político. Ahora, ¿les parece casual que sea justamente lo doméstico lo que está completamente despolitizado? Digo, lo doméstico como algo femenino, como algo privado, digo, completamente despolitizado. Y creo que ahí es donde hay que politizar. Ahí nace la verdadera política, en donde nos organizamos en casa, ¿qué vamos a comer? ¿Quién va a traer la comida? ¿Quién se va a hacer cargo del trabajo que hay que hacer? Porque lavar la ropa es trabajo, ¿eh? Lo sabremos ahora, ¿no? Que eso que llaman amor es trabajo no remunerado, porque ahí se mete el patriarcado y el capitalismo. ¿Qué es el patriarcado? Un sistema de organización social. Vos vas acá, vos sos mujer, vos sos varón, vos haces esto, y listo. Y lo que sale de esto, y bueno, acá estamos. Castigades, invisibilizades, perseguides, criminalizades, exiliades, digo. Entonces, entenderlo como algo que funciona y de lo que somos parte. Una activista doctorando honoris causa de la Universidad de Rosario, Marlene Guayar, habla acerca del fracaso de la heterosexualidad, digo, y me parece interesante poder plantearlo como tal, digo, ¿no? Como una nueva experiencia, como algo diferente. Y eso, correr esos roles de para qué. La Guayar dice todo el tiempo, nos quejamos de la heteronorma. ¿Y dónde tiene sede la heteronorma? ¿Dónde está la oficina de la heteronorma si le mandamos una queja? No tiene una oficina. La heteronorma la encarnan las personas heteronormales. El capitalismo existe porque nosotros lo hacemos existir. Está bien, hay una responsabilidad política, esto es muy importante, pero también hay una responsabilidad nuestra social.
nosotros quienes nos organizamos en política vemos todo el tiempo que quienes no están organizados exigen a una persona que modifique algo, y es como si no lo exigimos desde las bases populares. Hasta que no hubo 500.000 personas, sobre todo feminidades, afuera del Congreso, el aborto no era debate, y no se trataba, y no se sancionaba. Hubo que haber una verdadera marea de cuerpos, eso es lo que necesitamos, cuerpos. Si cada vez que necesitamos sancionar una ley salen los cuerpos, bueno, pasó con el 2x1. Pudimos frenar el 2x1 porque salimos a la calle a decir no se van a meter con esto, nunca más es nunca más. Ahora, cuando fue el acuerdo del FMI, no salimos tantas personas a la calle. Igual nos cagaron a tiros en Capital Federal. Pero digo, no salimos a frenar todo o a marcar agenda. Creo que nosotros somos los que le tenemos que marcar la agenda a nuestros representantes políticos. Yo en cada organización en la que estoy pregunto todo el tiempo, ¿dónde están las maricas? ¿Dónde están las travestis? ¿Dónde están las compañeras racializadas, las compañeras indígenas? ¿Dónde están las compañeras discas de la organización? Los quiero ver tomando la palabra. Y no es que tienen que tomar ellos la palabra, se la tienen que dar. Nos la tienen que dar porque no nos permiten hablar en ningún lugar, digo. Entonces me parece que es eso, en las organizaciones políticas en las que estamos. Y ahí donde después quiero hablar un poco de la ley Micaela si quieren, digo, porque es una linda bandera para levantar, es un lindo caballito de batalla, porque es una ley, están yendo con una ley, necesitamos aplicar esta ley en este grupo humano, en este colegio, en este municipio, en esta organización social, acá hay una ley establecida. Te puede gustar o no te puede gustar, pero existe un programa, digo, que de vuelta, no todo es educación porque yo no soy capacitista, ¿eh? Hay gente que aún con la información decide violentarnos. Y lo hemos visto hace poco cuando escuchábamos en el debate del aborto y por el cupo laboral trans, a los mismos rancios que en el divorcio decían las mismas barbaridades. Y aún escuchando expertos y expertas, siguen diciendo barbaridades. Entonces no todo es una cuestión de información, ¿eh? Ojo. Hay cosas que también son políticas y el odio es político. Hola, buenas. Yo Buenas. quería... Hola, Nahuel. Nahuel, me quedé un poco flasheado hace rato, así que por ahí con lo que voy a volver tiene que ver con un poco, no sé si apenas arrancamos, pero un poco bastante en el tiempo respecto a lo que estás hablando ahora. A nosotros, o sea, entre compañeros, habíamos organizado, de hecho, un taller de masculinidad en el cual muchos de los que están acá estuvimos participando, digamos, con compañeros de otra facultad dentro de la misma organización, y nos pasaba que nos replanteábamos como, bueno, no, hagamos este taller. Los primeros, creo que 3 encuentros fueron, ¿para qué hacemos este taller? ¿No? Tipo, ¿qué buscamos lograr con esto? Y creo que es una de las cosas que más digamos, nunca terminamos de definir, tipo, qué es lo que queremos hacer o qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro rol, qué lugar ocupar. Más allá de esto que vos mencionabas recién del cargo, como, ¿qué hacemos nosotros? Tipo, como varones cis heterosexuales o como varones cis homosexuales, o digamos, el lugar que ocupemos o cómo nos definamos, como qué podemos hacer, qué tenemos que hacer, pero también sin intentar opacar lo que hacen las compañeras, ni intentar como apropiarnos de, no, ahora vamos a hacer esto nosotros, porque en sí no sé si no somos los protagonistas de este movimiento y de todo lo que está pasando. No sé si se entendió, capaz que dije cualquier verdura, ¿eh? No, me encantó, al contrario, me encantó, y de vuelta, la respuesta no la tengo yo como marica, la tienen las masculinidades cuando se organicen y empiecen a plantear estos debates. Yo le pregunto lo mismo, ¿cuál es la agenda de las masculinidades? Porque la agenda de las masculinidades, perdón, porque una cosa es la agenda de otras identidades, digo, ¿no? Las masculinidades cis y heterosexuales se suman a hablar del aborto, pero no hablan de la vasectomía, digo, y no abortan. Los que abortan en todo caso son los varones trans o las personas no binarias, o las mujeres cis. Entonces, sumarse a luchas ajenas te coloca en un lugar de ¿qué estás haciendo acá? Digo, a mí muchas veces nos dicen, me encanta tu lucha, apoyo tu lucha. ¿Cómo que apoyas mi lucha? O sea, yo estoy en el Congreso tirando piedras y vos estás en la esquina sacándome selfies. Y es como, no apoyes mi lucha, vení a luchar acá al lado mío, te necesito acá al lado. Capaz que vos tenés tus propias batallas que dar, compañero, y estoy seguro que las tienen. Entonces, yo lo que le pregunto a los varones es, ¿qué tienen para denunciarle al patriarcado? ¿Qué tienen para denunciar al patriarcado a los varones más grandotes, más masculinos? Digo, ¿quién sabe lo que es ser un varón? Los varones, los varones. Yo soy una marica, pero durante 28 años fui socializada como una masculinidad. Recuerden lo que es ir al jardín de infantes, la clase de educación física, el club, la pileta, el boliche, la calle, el tren, la madrugada, todo.
tenemos toda la experiencia en nuestro fucking cuerpo. ¿A quién van a denunciar? Porque nosotros desde la diversidad y la disidencia venimos denunciando hace un montón, digo. Entonces, me parece importante eso, poder buscar qué es lo que tienen para denunciar, que es un montón. Ahora, yo me pregunto, uno de los principales privilegios que no quieren perder las masculinidades es el de saberlo todo y el de siempre quedar bien. Entonces, es difícil hacer un colectivo de varones que no quieren ser hegemónicos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un grupo público de varones, no sé, varones que no penetran, o varones con el pene pequeño, digo, no sé, me imagino esas cosas. No, las ocultan. Siguen dando vergüenza. A los varones heterosexuales les sigue dando vergüenza que les digan puto. Siguen reaccionando violentamente porque un amigo les dijo puto, y es como todavía, digo, entonces, hay un montón de cosas que tienen ustedes como masculinidades que habitan la masculinidad por visibilizar y denunciar. Y luego, me parece fundamental, interseccionar con otras luchas de otras masculinidades que no tienen nada que ver con las masculinidades cis. Digo, vos nombraste un par de identidades. Masculinidades cis podemos diferenciarlas como homosexuales y heterosexuales. Así todo hay diferencias ahí. También trazar una línea entre los varones cis y los varones cis hetero y los varones cis homosexuales. Interseccionar la lucha con las masculinidades trans, digo. Interseccionar la lucha con las masculinidades no binarias, digo. Con las masculinidades lésbicas o las lesbianas masculinas, digo. Hay tantas formas de habitar la masculinidad que se corren de ese hegemónico, pero me parece que lo principal es que ustedes puedan denunciar. Esto es lo que me parece principal, porque si no nos están nunca desmarcando. Lo primero que tienen que hacer las masculinidades, y en realidad todos nosotros, y nosotras y nosotres, es desmarcarnos y desmontarnos de lo que se espera de nosotros. Yo nací con un cuerpo y con una genitalidad, y los mandatos que se esperan de mí, no cumplo con ninguno de esos mandatos, los rompí todos. No porque lo decidí, porque no sé si decidí la existencia que tengo y que porto en este momento, y la experiencia que vivo y el deseo que tengo. Mi deseo está completamente atravesado por el patriarcado, por el capitalismo, por el racismo, por el capacitismo. Digo, todos nuestros deseos están completamente atravesados por esos ejes. Por eso es importante esto, hablar, rosquear, informarse, ampliar los márgenes. No existe solamente una forma de ser y de pensar, existen muchas formas, pero de vuelta, tienen que organizarse y plantear una agenda propia. ¿Cuál es la próxima marcha de las masculinidades? ¿A quién van a salir? ¿Cuál es la consigna? No sé, las compañeras para el 8M se juntan, debaten, rosquean y pautan, no sé, consigna 1, consigna 2, consigna 3, subconsigna 4, subconsigna 5. Bueno, dale, a ver, ¿y los varones? ¿Cuál es la consigna? ¿Están luchando por vasectomías gratis? No sé, rarísimo lo de la vasectomía, no se me ocurre otro ejemplo. Es que no sé por qué pueden luchar los varones cis, si son el sujeto hegemónico que tienen todos los privilegios, empiezan a entregarlos, hermano, pero sí tienen un montón por lo que luchar, digo. Sobre todo las eternidades a las que les roban el cariño. Hay un montón de chabones de mi edad, de 30 y pico de años, que están teniendo hijes, y que a diferencia de lo que históricamente ocurrió, que es que los varones cis desaparecen de todo, de las crianzas, de los embarazos, de los partos, a diferencia de lo que ocurría siempre, ahora se ve más participación de esas masculinidades tan tradicionales, y no saben qué hacer, porque no saben, nunca recibieron abrazos de sus padres, de sus abuelos, no saben cómo ser tiernos, y algunos se dan cuenta y quieren serlo, porque les da bronca no poder besar o abrazar a sus hijos, digo, ¿no? Y hay algo ahí a trabajar con la sexualidad también, porque por algo a las masculinidades históricamente se les prohibió. Esto para mí es la excusa perfecta del patriarcado para no hacerse cargo de nada, ¿no? Se les prohibió el acceso a los cuerpos, ¿no?, de las niñas, a las masculinidades, por una supuesta peligrosidad en esa sexualidad entendida como biológica, ¿no?, como un deseo irrefrenable, como un instinto, como si fueran animales no humanos que no pueden mediar mediante la palabra, digo, ¿no? Todavía escuchamos a jueces que hablan de desahogo sexual, algo que no existe. Y digo, ahí hay una doble no sé, una doble nada, digo, ¿no? Tiene eso, un doble filo, porque por un lado se les prohíbe ese acceso no sé, voy a decir un ejemplo muy claro. Las personas que tienen pene saben que hay elecciones que son involuntarias, y hay un montón de masculinidades, sobre todo con penes, que al tener hijes se incomodan de esas elecciones involuntarias a la hora de dormir, a la hora de que sus hijos se les suban arriba del cuerpo. Y eso también es lo que abona al distanciamiento, a la frialdad, a la incomodidad. Y eso falta de educación sexual integral. Digo, seguir hablando y tapando la sexualidad, seguir hablando y tapando, digo, porque los abusos ocurren. Si el 80% de los abusos que ocurren son intrafamiliares. Digo, ¿no? 8 de cada 10 niñas que sufren así, lo sufren de parte de un padre, de un abuelo, de un tío, es intrafamiliar. Entonces, están ocurriendo un montón de cosas de las que no estamos hablando, pero de lo importante no hablamos.
Y me parece que de vuelta, lo que hay que traer arriba acá es la ternura, es la posibilidad de que las masculinidades sean tiernas, ¿sí? Pero no que sean tiernas para llamar la atención de otras feminidades, digo, porque también lo hemos visto muchas veces, que se acercan los varones a las organizaciones porque lo que quieren es levantarse a las pibas, básicamente. Y cuando se dan cuenta de que ni las pibas le están dando bola, ni las maricas le queremos hacer la tarea, se van a la mierda, porque no están encontrando lo que fueron a buscar. Entonces, ¿qué vienen a buscar? ¿Por qué se organizan? Yo te puedo hablar una hora de por qué yo como marica estoy organizada, porque nos cagan matando. Te puedo hablar una hora de todo lo que nos pasa. Las pibas cis te pueden hablar una hora de lo que les pasa. Las compañeras trans también, las compañeras negras también. Y los varones tienen un montón para hablar, los varones. No es que no tienen un montón, pero tienen que hablarlo ustedes. Y yo ya me fui. Nunca estuve ahí. No sé si te respondí Marica, algo. Sí. nada, una reflexión que se me viene a la cabeza, que va a terminar en pregunta, pero justo estaban hablando de, bueno, la paternidad, la ternura. Hay un psicoanalista italiano que se llama Luigi Soja, que escribe un libro. Decime así Calegari, te juro, dije Contardo, habla de Contardo. Decime el nombre de vuelta. Luigi Soja, con Z, que escribe un libro que se llama, creo que El gesto de Héctor, que habla, Héctor, el de Troya, el de la famosa película de Troya, bueno, habla de un gesto antes de ir a pelear con Aquiles. Esto igual lo leí después en una nota que reflexionaba sobre ese libro, en torno a la construcción de masculinidades, que retomaba el gesto de Héctor cuando agarra al bebé antes de ir a luchar con Aquiles, así en modo tierno, llora, una cosa así. Y después en la nota hacen una reflexión sobre cómo es posible, digamos, discutir las masculinidades con lo difícil que es, si se quiere, para los varones cis, renunciar a ciertos valores asociados a la masculinidad hegemónica, como por ejemplo puede ser la valentía o la fuerza, que podemos charlar qué es ser valiente, qué es ser fuerte, obvio, ni hablar, pero son como valores asociados a esa masculinidad que también hay una realidad, como que a nosotros hay ciertas cosas el arquetipo, si se quiere, de la masculinidad hegemónica, a las cuales nos gusta o nos cuesta renunciar por distintos motivos. Y encontraba en ese gesto como una forma de persuadir otros tipos de masculinidades, como combinar la ternura con la cuestión de la valentía y la fuerza en ese gesto de Héctor. Entonces la pregunta, estoy reflexionando sobre la marcha, es, ¿se puede, digamos, combinar cierto arquetipo o ciertos valores asociados a la masculinidad hegemónica, combinar y que tomen más fuerza con asociarlo a otros tipos de valores como que no están asociados, como por ejemplo la ternura? No sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, la frase del Che Guevara que es hay que endurecerse sin perder la ternura. Sí, bueno, pero me nombraste justo a Che Guevara, que pobre, era un homodiante tremendo y construyó campos de exterminio para homosexuales, ¿viste? Claro. Sí, yo prefiero hablar de Carlos Jauregui, que no era homodiante. Pero sí, pero llegando a eso es la respuesta, te respondo con lo que dije anteriormente, la virilidad. O sea, ahora son fuertes, valientes y tiernos, tipo, no, bueno, insoportable. Hay que perder un poco de la masculinidad, digo yo, en cuanto al privilegio. Yo sé que cuesta mucho perder los privilegios. A todos los varones cis heterosexuales que conozco les digo lo mismo. Píntense las uñas de las manos de rosa y vivan una semana en su vida y van a ver, les hago con la mano. Ya van a ver lo que les pasa. Desde que vas a comprar el pan, hasta que vas a la cajera del supermercado, hasta tu tía la pocha, hasta el vecino, hasta todo el mundo te va a cuestionar, te va a violentar, te va a juzgar. Vas a decir, che, ¿todo esto porque me pinté las uñas? La gente se mete en mi vida así, porque de verdad como varón heterosexual sé que nunca se metieron en tu vida de esa forma. A menos que duden de tu sexualidad, donde ahí sí se te policea muchísimo. A cuántas te coges, cuántas hiciste acabar, con cuántas estuviste, ahí sí se te va a controlar. Pero te vas a dar cuenta de que tiene muchísima más importancia tus uñas que vos. Y ahí te vas a sentir feminizado, digo. Y vas a empezar a sentir esa pérdida de privilegios. Y seguramente lo que quieras es volver a recuperar esos privilegios y te vas a sacar rápidamente esas uñas rosas que te quitaron los privilegios de macho y vas a volver a salir a la calle con otro semblante quizás, comportándote de otra forma, entendiendo las cosas de otra forma. Me parece que hay que perder privilegios para poder lograr una deconstrucción, porque si no estamos hablando de vuelta de la habilidad, de seguir acumulando, porque de vuelta no hay una esencia en lo fuerte y en lo valiente. La feminidad también es fuerte y valiente. Andá vos
a escupir un pibe del cuerpo, digo, ¿no? Y no solamente las feminidades, porque los varones trans también paren. Pero, digo, no es esencial de una persona, de vuelta, la masculinidad y la feminidad son conceptos, son palabras. Dora Barranco dice, la naturaleza no sabe qué se llama naturaleza. El árbol no sabe qué se llama árbol, la vaca no sabe lo que es la leche ni lo que hacemos los humanos con su pobre leche, la vaca. La nube no conoce el ciclo del agua y llueve, con lo cual las palabras son artificiales, las crearon las personas, la crearon los hombres. Soy específica al decir los hombres, porque fue creado por los hombres el lenguaje. Entonces, no te enrosques tanto con esto de la masculinidad y los atributos, porque los atributos fueron convenciones dadas. Digo. No siempre los varones fueron fuertes, ni fue importante el atributo fuerza, digo, ¿no? Porque de vuelta, no para todas las tareas es necesaria la fuerza. Creo que sí para casi todas las tareas es necesaria la ternura, digo, ¿no? Sobre todo porque es lo que vehiculiza la empatía, digo. La ternura tiene que ver con eso. Les nombré que hice el taller en varios países, y en diferentes modos de hablar, siempre de habla hispana, porque yo no hablo otro idioma, digo, ¿no? Me han entendido en lo que yo digo, pero en diferentes formas de hablar, en todas las regiones se ha dicho el mismo mandato a las masculinidades al nacer. No llores, que es de nena. Ahí comienza esa ardua tarea que es performativizar a un varón cis. Que un varón cis no llora, no siente vergüenza, no tiene miedo, siempre está dispuesto, siempre es fuerte, siempre gana, es un campeón, es un jefe, es un líder. Es un bardo, iba a decir una palabra racista. Es un bardo, es insoportable, pero digo, en ese no llores que sos varón, se anula un montón que tiene que ver con el registro de tu propio cuerpo, de tu propia emoción, de tu propio sentir. Digo, y ahí hay algo de los privilegios que también se tienen que perder, y para poder conectarse, por eso hablo de la ternura, porque la ternura nos permite sentir para darnos cuenta, digo, cómo vamos a empatizar con el dolor de otra persona si ni siquiera nos hacemos cargo de lo que sentimos nosotros mismos, digo, ¿no? Entonces, es como un ida y vuelta, pero de vuelta, no todos los recorridos políticos tienen que ver con algo de la victimización. Y esto es lo que me parece que es importante, digo, porque me parece muchas veces que las masculinidades creen que su entrada a los feminismos es desde el lugar de la víctima, ¿no? Como, nosotros también sufrimos. Bueno, sí, ya sabemos. O sea, ¿quién no está sufriendo en el fucking mundo en el que vivimos? Digo. Entonces, como, no toda la entrada a la política es de la victimización. Eso es lo que me parecía importante. Hay muchas de las entradas que tienen que ver con los privilegios, no sé. Yo me siento obligada a comunicar lo que logro entender, de lo que me logro apropiar, porque tengo un montón de privilegios comunicacionales, no sé, de clase, qué sé yo, de género también, no sé, un montón de cosas que me llevan a mí a estar en una base de vuelta de derechos que hay un montón de personas que no los tienen. Digo, y ahí hay una responsabilidad, y no alcanza con no ser machista, no alcanza con no ser racista, hay que ser antirracista, hay que ser antipatriarcal, hay que hacer una acción, porque la pasividad también es algo típico de la masculinidad. Yo no violo ni mato, te dicen. Ay, amigo, por favor, menos mal. De base como para sociabilizar, te pido que no mates y violes a nadie. Entonces, los varones tienen que dejar de nombrarse por la negativa, tienen que empezar a nombrarse por la positiva. De vuelta, yo soy un varón tierno, yo soy un varón que llora, yo soy un varón que abraza, yo soy un varón que quiere a mis amigos. Los varones tienen que empezar a poder tocarse entre ustedes desde un lugar que no sea desde la violencia. ¿Por qué digo esto? Porque tocarse tocan. Se viven tocando entre varones, se tocan, se frotan, se bañan juntos, se miran el cuerpo, opinan de sus cuerpos, se los tocan, se tocan los genitales, digo, ¿no? Los rituales lamentables y abusivos de los raggers donde se penetran con objetos en el ano, digo, están en contacto todo el tiempo, pero desde un lugar, digo, ¿no? De la broma, de la burla, de la degradación, del poder y del dominio. Es necesario que empiecen a estar en contacto desde el lugar de la ternura. Loco, vayan a abrazar a sus padres, vayan a abrazar a sus abuelos, vayan a abrazar a sus tíos, abrácense entre amigos, quiéranse. ¿Se pueden dar un beso en el cachete? ¿Qué les pasa? ¿Entendés? ¿Qué les pasa? No tienen que venir a buscar el cariño de la compañera cis a la que se quieren levantar porque son heterosexuales. Es entre ustedes el recorrido. Es entre ustedes, pero no abonando a lo que ya existe. Los varones hablan de varones, los varones escuchan a los varones consumen a los varones siguen a los varones, y ya sabemos eso. Tienen que romper, digo eso. No se trata de seguir fortaleciendo la cofradía masculina. Hay que quererse entre varones y denunciarse entre varones. Son ustedes quienes tienen que denunciar. Si no, nos paramos el carro entre nosotros, digo, ¿no? Nos los van a venir a parar de afuera, una marica te va a parar el carro, no. Yo siempre digo lo mismo. Acá en este taller, por ejemplo, hay un montón de varones mirándome con un cierto grado de respeto. Cuando lo hago presencialmente se me quedan así, callados mirándome. Yo digo, al parecer acá le tienen miedo a una marica, pero si salimos a la calle, yo soy el puto, ¿eh? Y ustedes me cagan a palo a mí.
Y acá están todos haciéndose uy, escuchá cómo habla, a ver si me reta. Y digo, y es medio careta, porque si estoy en una plaza con mi novio de la mano, nos van a cagar a palo. Y capaz que vos no sos el que me caga a palo, pero vos sos el que está al lado del que me está cagando a palo y no hiciste nada. A mí el caso de Fernando Bea Sosa me sirve mucho para hablar de un concepto de Connell, desde la sociología, que habla de cómo las masculinidades se relacionan. Y en hablar de la relación que establecen las masculinidades podemos ver cómo todos forman parte de ese club. Las masculinidades se relacionan mediante la masculinidad hegemónica, y su relación con ella es mediante la complicidad, mediante la subordinación o mediante la marginación a esa masculinidad hegemónica. El caso de Fernando Báez Sosa me sirve muchísimo para hablar de eso, porque fue asesinado por un grupo de rugbyers. ¿Vieron? Cuando hablo de lo político y de lo importante de ser políticos y politizar lo que estamos diciendo, mucho de lo que se dice de esos pibes y de muchos otros pibes, o de pibes que ejercen violencia sexual también, es que son unos enfermos mentales. No, no son unos enfermos mentales. Yo soy psicóloga, trabajo con personas que tienen padecimiento mental, yo hago terapia, puedo ser catalogada como una enferma mental, y eso no tiene nada que ver con una enfermedad mental. Son unos salvajes, no, viven en Zárate, no, son civilizados, ¿eh? Son unos negros de mierda, eran todos blancos casualmente. El racializado era el pibe al que mataron, que era Fernando, migrante de familia paraguaya. ¿Me siguen? Son unos enfermos, son unos salvajes. No, son varones blancos, cis, heterosexuales, normales. Normales. Anormal sería que un grupo de varones a la salida de un boliche resuelva sus conflictos dialogando, fumándose un churro, tomándose una birra. No, se cagan a trompadas y se matan entre ellos, digo. El caso de Fernando Báez Sosa me sirve para hablar de la relación que establecen, porque el que lo mató a Fernando fue Santiago Thompson. Santiago Thompson es la masculinidad hegemónica, es el macho, es el más grandote, es el que la tiene más grande, que se coge a todas las minitas, lo que ustedes quieran. Es el líder de ese grupo. Grupo, no manada. Las masculinidades no arman manada, porque para armar manada hay que ser horizontal. En la manada se pierden las cabezas con los culos. En la masculinidad no se pierden las cabezas con los culos, ¿sí? Las masculinidades, dice Rita Segato, arman grupo, arman clubs, arman empresas, arman estados-nación. Eso es lo que arman las masculinidades en sus formas de relacionarse. Entonces, me encanta que se hayan sonreído porque me llegaron a ese punto, y ese punto me parece muy importante, porque el Estado es una conformación patriarcal, digo, ¿no? Los varones necesitan un código civil y comercial, un código penal para regular sus relaciones, y aún así las violan. Rita Segato dice, arman el Estado y por debajo el paraestado, digo, ¿no? Funciona por todos lados. Quiero volver a Fernando. Santiago Thompson es la masculinidad hegemónica, es quien le patea la cabeza y quien lo asesina, pero ahí había otros varones actuando de cómplices, que están imputados en la causa y que también van a recibir una pena, que eran quienes oficiaron a separar a los amigos para que no lo defendieran y poder cometer ese crimen. Pero al mismo tiempo había otras masculinidades que no le estaban pegando a nadie, pero que estaban filmando con el celular, y que eran esas masculinidades subordinadas a la masculinidad tradicional. Y al mismo tiempo dentro de ese grupo había un pibe que en el reconocimiento después lo nombraban como el gordo. El gordo es el pibe que sufre bullying. Estamos hablando de gordo odio. Nosotros sabemos lo que le pasa a ese pibe. Lo bulinean en el vestuario, lo bulinean en el boliche, lo bulinean cada vez que pueden lo bulinean con su cuerpo, y seguramente ese pibe sufre todas las violencias del gordo odio en ese cuerpo y del bullying por parte de ese grupo, pero no deja de ser parte del grupo. Sigue siendo parte del grupo de varones. Las masculinidades se siguen relacionando de esa forma. Entonces es muy importante darse cuenta de que no hay que ser Santiago Thompson para ser un macho. Les encantaría a todos ser Santiago Thompson, digo, ¿no? No todos llegan a ser ese macho hegemónico. Hay que reconocerse también como parte de la masculinidad dentro de la marginación, dentro de lo que te decía vos, digo, capaz que no sos el que me pega, pero sos el que está al lado. ¿Entendés? Y estoy seguro que una persona por fuera de ese club no estaría, digo, siendo cómplice. Quizás una piba así se queda callada porque tiene miedo que la caguen a palo, quizás un puto se queda callado porque tiene miedo que lo identifiquen como eso, como alguien fuera de ese grupo. Entonces, me parece que lo que es importante es que ustedes, que saben y reconocen el mandato de masculinidad, lo desmarquen, se desmonten de ese mandato, ¿sí? Se corran activamente. Es una acción ser antipatriarcal, no es quedarme sentado y no violentar a nadie. No rompo nada, acá estoy bien en mi casa, no, hay que salir a hacer. Todo el tiempo que salir a hacer. Y la masculinidad, al igual que otras identidades, todas las identidades, tenemos que corrernos de los mandatos que se esperan de nosotros. Y esos mandatos son epocales, son geográficos, no son los mismos en el Chaco que en Tierra del Fuego. Por eso es importante por eso no los digo, ¿no? Por eso es importante que cada uno pueda grupalmente definir qué nos hace ser varones. ¿Por qué soy varón? Digo, ¿qué define mi masculinidad? Y bueno, me parece que es interesante poder hacer ese recorrido, y lo tienen que hacer colectivamente y grupalmente. Yo hablo un montón, ¿eh? Por favor.
Voy a ver el chat a ver qué dicen. Comparto, me la nota. Gracias por eso, lo voy a buscar, no lo había escuchado. Bueno, se quedaron callados. Creo que nos dejaste sin palabras a todos. Lo que quieran, algo que piensen, que sentipiensen, que quieran aportar. Yo venía pensando, como mientras hablabas, como que también lo que incomoda un poco es como el preguntar, ¿no? O sea, como esto, o sea, hoy, por ejemplo, bueno, estamos quizás en un espacio seguro, por así decirlo, con confianza, como decía antes un rato, pero después, o sea, como, inclusive yo, o sea, como una mujer cis, heterosexual, también me cuesta preguntar, o sea, a mí me cuesta preguntar por otras sexualidades, me cuesta, no correrme de mi lugar, sino como eso, como no incomodar o a lo que voy, no ponerme a mí incómoda, sino no poner a la otra persona, y a veces creo que la pregunta es la mejor salida, o sea, como intentar comprender lo que vos sentís que no terminás de cerrar. Entonces, esto, como que venía pensando, bueno, que inclusive una forma de construcción también es la pregunta, o sea, vos el construir con tu compañero, compañera, salir de esos lugares cómodos, pero incluso hasta en eso, como en la reflexión mutua, porque si no, no sé, siempre nos quedamos en, bueno, sí, tipo, yo debería hacer esto o debería hacer lo otro, pero queda en lo interno y no lo exteriorizamos justamente porque es incómodo, básicamente. Eso, como más una Sí, reflexión que venía pensando y no sé, eso. Quería creo poner que la como... incomodidad es lo que nos permite movernos, justamente, porque si no estamos incómodos, ¿quién se mueve? Nadie se mueve donde está cómodo, por eso se llama zona de confort, digo, ¿no? Es bastante complicado, pero me parece que es interesante que nosotros volvamos a retomar esa capacidad de incomodar, sobre todo desde los feminismos. ¿Por qué digo esto? De vuelta, acá me paro, me corro del lugar de transfeminista y me voy a poner en el lugar de disidencia, ¿sí? Disidencia. Las disidencias no fuimos incluidas en el Estado, ¿sí? Las disidencias no estamos formando parte del Estado. Los feminismos sí, eso es un logro, ¿sí? Tenemos un ministerio de género, nosotros le decimos ministerio de género y coso, ¿no? Como que ministerio de mujeres y coso, porque nosotros somos el coso aparte de las mujeres cis, pero es interesante hacer esa salvedad, ¿no? Tenemos un ministerio de género. Y me parece muy importante, digo, o sea, no sé cómo plantearlo, pero repetime lo que habías, o sea, repetime lo primero que dijiste, porque me habías hecho pensar en algo y se me fue ahora. No, esto del miedo a preguntar. Del miedo a preguntar. Sí, del miedo a preguntar, de las incomodidades que De la incluso... incomodidad, ahí voy, ahí quería llegar, perdón. Me estaba Bien. perdiendo porque me pasó justo me pasó un gato por el balcón y me distrajo, perdón. Dije, ¿qué es eso? Pensé que era una rata y era muy grande. La incomodidad, entonces, que tengamos un ministerio de géneros y diversidades, digo, ¿no? Habla acerca de una institucionalización de los feminismos. Esto es algo que lo trae mucho, lo publiqué en mis redes, lo pueden buscar, es un texto de Michael Flood, que se llama La resistencia a los avances de la perspectiva de género, digo, ¿no? La institucionalización de los feminismos, lo que ocurre muchas veces es que pierda su potencia disruptiva, ¿no? Porque hay que ser muchas veces políticamente correcte, porque hay que escuchar a los agresores o a los violentos y retomar desde un lugar de la respuesta, digo, ¿no? Que a veces, muchas veces nos quita la potencia de interpelar, de incomodar. Entonces me parece que sobre todo desde la juventud, que se denuncia mucho el adultocentrismo, hay que retomar esa capacidad de incomodar. Tenemos que poder incomodar. Yo incomodo mucho simplemente con mi existencia. A mí me tienen que nombrar como marica. A mí no me importa lo que diga mi DNI. Si vos me convocás a mí para tu charla, me tenés que nombrar como marica. Digo, y esa es tan solo una de mis formas de romper con tanta normalidad, digo, ¿no? Cuando me llaman de un lugar donde me piden formularios a los que yo no accedo porque no tengo documento nacional de identidad. Bueno, háganse cargo ustedes como Estado de que yo no puedo llenarles el formulario porque ustedes no me están reconociendo la identidad, digo, ¿no? Esa capacidad de incomodar. La capacidad de decir, acá hay algo que no está bien, acá tenemos que poder denunciar esto. Y creo que la institucionalización muchas veces de los feminismos se confunde con un discurso políticamente correcto. Y esto es lo peligroso, porque si lo políticamente correcto es ser feminista, entonces lo rebelde es ser patriarcal, que es lo que pasa con los discursos de ultraderecha, digo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ser muy inteligentes. No podemos dejar de ver eso, porque si no, romantizamos, digo. El viejismo no es solamente
pensar que los viejos no entienden por qué son viejos. Es también romantizar a las juventudes y las adolescencias y pensar que las niñas ya vienen con otra información y van a cambiar el mundo. No, las niñas están siendo criados por nosotros. Por favor, necesitan urgente la ESI, porque no van a adquirir la información porque sí. Alguien se las tiene que acercar con la ESI, con formación, digo, ¿no? Esa es la verdadera transformación. Y de vuelta, incomodar. Necesitamos poder incomodar y decir, esto acá no. Sí, Amparo. No, perdón, Marica, no te quería cortar, pero Sí, cortame. en esto que decías de, bueno, si lo políticamente correcto es ser feminista, entonces lo rebelde es ser patriarcal, como que lo asociaba, y no sé qué opinión tenés, o básicamente que yo creo que mucho a lo que nosotros nos dedicamos como comunicadores es a construir argumentación, ¿no? A defender ciertas políticas o cosas que creemos. Entonces hace un tiempo atrás, hace poco, hubo que dar muchas discusiones con muchos compañeros en torno a, bueno, la elección del Frente de Todos la perdió porque estaba enfocado en el DNI no binario o en hacer políticas, digamos, innecesarias de alguna manera. Digo, discusiones en el propio campo, digo, ni siquiera en las derechas, digamos, ¿cómo lo relacionás con eso también? Como con esos discursos que circulan. En realidad es un poco más de lo mismo, digo, ¿no? Es un golpe más del patriarcado intentando negar, invisibilizar, echar por tierra de vuelta las conquistas. A ver, yo soy una persona no binaria, de vuelta. Yo no me hice el cambio registral, porque no soy una X tampoco, pero no puedo negar el avance de un gobierno reconociendo que existe una identidad por fuera de lo hombre y de lo mujer. Entonces, esas son conquistas realmente. Todo lo que critique la derecha es un logro. Nunca nos van a criticar por nuestros desaciertos, siempre nos van a criticar por nuestras conquistas. Entonces, si ellos lo critican, por algo lo están criticando. Me da una buena señal. Obviamente se respondió desde varios frentes y se demostró cómo no tenía que ver con los avances de género, tenían que ver más que nada con la falta de avances en otros campos, digo, ¿no? Que tenían que ver más con lo económico, bueno, con lo que viene diciendo Cristina, que es algo básico del ABC del peronismo, que no sé qué está pasando, que los sueldos y los salarios no le ganan a la inflación. No es tan difícil de entender, digo, iba más por ahí, me parece, pero sí me parece interesante cómo, o sea, me quedé pensando mucho en algo que se trajo mucho que tenía que ver con esta frase de Simone de Beauvoir, que cuando la derecha avanza, el recorte primario es los últimos derechos conquistados, que en estos casos son los derechos de las feminidades, digo, ¿no? Y no quisiera cerrar la conversación hablando de esto, pero a mí me parece que tenemos que estar muy atentos y muy atentas a lo que se viene. ¿Sí? No podemos estar, de vuelta, medios de comunicación. No puedo creer lo que está pasando en los medios de comunicación. No puedo creer que exista tanta complicidad, tanta negación, tanto blindaje ya obsceno. No sé, es peligroso. Eso es lo que me parece, peligroso, porque si algo de lo que sabe el patriarcado es rápidamente reacomodar su discurso, digo, hace 2 días vimos a una María Eugenia Vidal dando un debate en un tono enojada como si pudiera, la atrevida, con lo que ha hecho en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cuánto falta para que Milei deje de ser ese reaccionario que grita zurdos y empiece a hablar en otros tonos? Digo, ¿no? ¿Cuánto falta para que lo duranbarbicen a un Milei y nos ganen las elecciones? Digo, entonces tenemos que estar muy atentos a esto. Lo primero que quiero mencionar respecto a lo que vos me decís, Amparo, tiene que ver con algo que también lo estudia Michael Flood, que tiene que ver con cómo es que se resisten a estos avances de género. Y una de las formas del resistirse tiene que ver con la victimización, con negar la problemática, con buscar, con volver victimario a quien está denunciando la propia agresión, digo yo, ¿no? Como que es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque es lo que se viene. Y podemos parar las elecciones en cualquier momento. Hace menos de 2 años en Bolivia hubo un golpe de Estado. Argentina, con el gobierno de Macri, prestó armas al gobierno de facto de Yanine Áñez para la represión y el asesinato de miles de bolivianos y de indígenas en Sacaba y Secata. ¿Esto por qué no puede pasar acá? O sea, de verdad, tan argentinos nos creemos y argentines nos creemos de que no puede pasar acá. Tenemos que estar siempre atentos, siempre organizados y defendiendo las conquistas y dando los debates a la derecha y a la ultraderecha, no se la niega, no se la censura. Porque eso les da más poder, más fuerza, porque ahí es donde cobran importancia, revictimizándose y diciendo, ven cómo nos prohíben, esto ya pasó en Europa, no estoy hablando de algo que no pasó, no es contrafáctico. Son hechos de la historia, lamentablemente reciente. Lo que hay que hacer es darles el debate. Y para darles el debate necesitamos estar organizados, porque hay muchos frentes para dar. Y si hay algo que hay que romper de la masculinidad, es eso de que podemos hablar de todo. No, la verdad es que yo no puedo hablar de todo. A mí la pandemia me enseñó a callarme la boca. Yo estoy hablando acá de género, de masculinidades. Quizás si me rosquean un toque de psicoanálisis podría rosquear.
Y obviamente de política. Ahora, yo no quiero hablar del COVID, yo no quiero hablar de economía, yo no quiero hablar de temas que no estoy empapada para hablar, porque primero que es una falta de respeto a quienes están escuchando, y segundo que es desinformar, y es contra lo que tenemos que luchar. Ahora, si yo estoy dando un debate en una universidad pública, en un espacio abierto, y hay un discurso, yo también tengo que tener poder de herramientas para contestar. ¿Y eso de dónde viene? Viene de la grupalidad, viene de la asamblea, viene de la organización política, viene de escuchar a otros compañeros y compañeras. Así se aprende, digo, haciendo política, participando. Y me parece que es importante que nos involucremos todos en esto, porque de verdad vienen por todo. Bueno, Malika, no sé No me cómo quería ir para venís. ello. Fausto. Bien. No sé cómo venimos de tiempo. Yo solamente quería agregar que en el verano me autopercibí como no binario, entonces medio que en un momento yo vivo en un pueblo como de 10.000 personas. Y los varones hacen eso de, por ejemplo, obvio, yo trolo, no tengo amigos, somos un grupo de amigas, digamos. Entonces cuando los chabones vienen a saludarnos, tipo, a mí siempre me dan la mano. Entonces llegó un momento que dije, no, yo no le voy a dar la mano a nadie. Y nada, y los chabones se incomodaban y me acordaba, o sea, me hiciste acordar a eso como la incomodidad que les presentaba el simple hecho de saludar a alguien con un beso, o sea, era nada más que eso. Y bueno, nada, no sé si tenemos algún tiempo más para hacerte alguna otra pregunta o algo. Sí, de una. Nada, no sé si está Euge acá que quería preguntar algo. Euge, ¿estás ahí? Bueno, no sé dónde estará Euge. ¿Alguno más quiere hacer una pregunta? Yo estoy muy fascinado con todo, pero estoy como muy asombrada. Y también me asombra mucho cómo lo transmitís en el sentido de, bueno, desconstruyamos un montón de cosas que nos hacen mal, que están haciendo mal a todos estos sectores, deconstruyámoslo y construyamos algo con amor y con ternura. Como dice la frase, el amor vence al odio, así que me parece muy admirable y es increíble lo que haces. Y desde la incomodidad también, quiero retomar esto que decía recién Cande. A mí, por ejemplo, me incomoda muchísimo el activismo antiespecista. Me incomoda muchísimo y lo celebro y intento empaparme muchísimo, pero no sé, tengo mis contradicciones, como carne de animal muerto, digo, ¿no? Y al mismo tiempo entiendo la militancia del activismo antiespecista, digo, y me siento mal, digo, ¿no? Porque es dejarse interpelar. Me incomoda muchísimo escuchar a compañeros hablar porque no los puedo negar, digo. Si quisiera negarlos podría, porque sería un facho de derecha negacionista, digo, ¿no? No es lo que quiero, y como es imposible muchas veces negar nuestros activismos, hay que dejarse incomodar. Qué sé yo, un montón de cosas me incomodan a mí, digo. También cuando escucho hablar a una compañera o un compañero racializado, me incomoda muchísimo porque no puedo dejar de ver todos los privilegios que tengo como blanca, pero a mí eso no me angustia, no es que yo me voy a mi casa diciendo, ay, qué angustiada que estoy por los privilegios de blanca que tengo. No, reina, me pongo a trabajar en base a esos privilegios de blanca que tengo y donde puedo intento convocar a compañeros racializados a eso, a que circule la palabra, digo. Yo les invito mucho a que me escuchen Vamos por Todo, que es un podcast que hacemos con varios compañeros donde intentamos hacer eso. Tenemos que hablar de un tema, hablemos con las personas que lo viven en el cuerpo, en su propia experiencia, porque ahí hay un conocimiento a validar. Y me parece súper importante que eso, que interseccionemos las luchas, sin querer emparejarlas, digo, no es todo lo mismo, no es lo mismo ser gordo que ser negro, que ser trans, que ser cis, no es lo mismo, no es lo mismo, para nada lo mismo, pero ¿saben qué es lo mismo? Lo que tenemos enfrente. Susie Shock, el 28 de julio, por las marchas en contra de los travesticidios en el Congreso, dijo algo muy importante respecto de las identidades, digo, ¿no? Que el enemigo no identifica, no diferencia quién es trans, quién es travesti, quién es no binario, quién es marica, quién es lesbiana, quién es JQPA. No distingue. Nos va a pasar por encima a todos. Nosotros nos diferenciamos porque políticamente es necesario para poder exigir políticas públicas, visibilizar violencias específicas, pero no para dividirnos. Eso es lo que necesito que nos quede muy en claro, y sobre todo políticamente y partidariamente. La política partidaria, a diferencia de lo que fue los gobiernos de Néstor y de Cristina, tienen que salir a enamorar. Tienen que salir a enamorar, y las juventudes, las diversidades, las disidencias, no se están sintiendo parte de estos proyectos, digo. Y sé que lo podemos hacer porque lo hemos hecho antes, digo. Yo me fui convocada a la política por Néstor. A mí escuchar a Néstor Kirchner hablar del matrimonio igualitario, indefectiblemente me convocó a la política. Me llamó a la Plaza de Mayo donde no conocía a nadie y encontré
un mundo de personas y de activistas, digo, ¿no? Entonces, son esos despertares que nos llevan a la política, y yo pensaba que me iba a acercar a la política por lo que a mí me pasaba en Morón, y me di cuenta de que todo era mucho más amplio, y de que si yo tenía problemas en Morón, había compañeros maricas negres, compañeros maricas trans, que la estaban pasando mucho peor que yo. Eso es también muy importante de lo político. Nos reúne, nos agrupa y nos permite ver en dónde estamos, porque en donde estamos tenemos que hacer algo, siempre. Bueno, no sé si algún compañero tiene alguna pregunta más y ya vamos cerrando. Y desde ya agradecerte por dejarnos construir este espacio para poder discutir sobre estas cosas, que es resarpado, que lo podamos rosquear entre todos. Y no sé si tenés alguna red social que quieras decirnos. Así No, te si seguimos. quieren, síganme en Instagram, Marica Combativa nomás, y sí les recomiendo en Spotify buscar Vamos por Todo, que igualmente en mis redes sociales están los links abajo en las historias, porque hay muchísimos podcasts que les van a interesar, con muchísimos activistas, con muchas roscas políticas o identidades que está bueno empezar a darlos. Así que nada, y les recomiendo específicamente la última entrevista que le hicimos a Ofelia Fernández, en donde hablamos del odio, de la violencia, de cómo ella entendió y se paró frente a esa violencia, y me parece muy importante que pibis y pibas haciendo política escuchen ese mensaje de Ofelia, de lo que se viene, básicamente.